Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida. Desde la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Hoy le voy a dar continuidad al mensaje que vimos hace 20 días, solo que la pastora Nancy predicó 2 domingos seguidos, es decir, nosotros vimos un mensaje hace 20 días. Ahora la pregunta es, ¿cuántos sinceramente escucharon o vieron el mensaje del miércoles? Gracias. Los que no, se rajaron. Ustedes pueden anotar en el puntaje cuando no hacen tareas, entonces coloca ahí el respectivo puntaje, ¿sí? Ahora recuerden que todos mis mensajes, todo serio, normalmente me gustan las series, porque con las series de mensajes o predicaciones afianza el conocimiento. Mire, yo aquí no estoy para motivarlo, sinceramente, si usted espera de mí motivación, la mayor fuente de motivación que tiene un cristiano se llama la palabra. ¿Sí? A mí me gusta mucho leer la vida de nuestro amado Jesús, porque, en serio, con respecto a la motivación, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Juan Bautista? ¿Sí? Juan Bautista, primo, ¿no? Primo, en la carne, ¿sí? O sea, era primo de Jesús, ¿sí? Seguramente los dos degustaron la tierra, ¿sí? Eso, pues los niños juegan con tierra, ¿sí? De pronto se tiraron hasta pedradas, ¿sí? Fueron a pescar, fueron a cosechar, se machucaron, etcétera, etcétera. Pero en la parte del orden ministerial, Juan entendía que Jesús tenía un llamado especial de acuerdo a toda la parte profética, ¿correcto? Ahora, cogieron y capturaron, cuando ya estaba el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista, lo llevaron a la cárcel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero resulta que comenzó a decirle al que estaba encargado allá, el presidente de ese momento, ¿sí? Y dice, usted no se puede estar con la esposa de su hermano, no puede, eso es pecado, mi hermano, ¿sí? Y entonces allá estaba muy bravo este señor presidente, ¿sí? Y le quería cortar la cabeza, pero le tenía miedo, ¿sí? Esta es una historia aparte, continúa en su lectura, ¿sí? Pero él sabía que su primo era Jesús y ya había tenido un momento espectacular y asombroso que fue haberlo bautizado y haber descendido el Espíritu Santo como en forma de paloma y haber escuchado audiblemente, escuchando de Dios, diciendo del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero curiosamente en los tiempos de dificultad, en los momentos adversos, ¿sí? En esos momentos adversos en la cárcel, porque las cárceles de esa época no son como las de ahorita, que aquí son una chabacanería, lo digo porque las conozco, internamente, por fuera, por todo lado, ¿sí? Y llamó a sus discípulos y les dijo, vaya pregúntele a Jesús si él verdaderamente era el que había de venir. Y entonces seguramente algunos estarán esperando, ¿sí? La parte de la historia bíblica, cuando fueron ellos, le preguntaron, oiga, nuestro maestro manda a preguntar si usted es el que si usted es el que dicen las escrituras. Entonces, don Juan el Bautista tuvo un lapsus. Se le olvidó todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, espectacular, ¿sí? Y cualquiera diría que de pronto Jesús utilizaría palabras de consuelo, palabras donde le diría, oh primito querido, ¿cómo te estamos extrañando y estamos anhelando que salgas prontamente de allí? Tú que eres lo máximo de lo máximo de lo máximo, como tú, nadie. Ánimo, muchacho, ánimo, ánimo. Pero contrario a eso, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a los discípulos, vengan conmigo. Y durante 1 hora, me dice la escritura, los puso a que los observaran qué hacía Jesús. Levantó muertos, sanó enfermos, ojos abiertos, paralíticos caminando, etcétera, etcétera. 1 hora. Y le dijo, vaya y dígale a Juan lo que han visto y han oído. Y se fueron. Después de que se fueron los discípulos de Juan, comenzó a decirles a sus discípulos
los discípulos de Jesús, uy, ese Juan es un duro. Ahora, ¿por qué no le mandó la motivación a ellos y por qué solo le habló determinadas cosas? Porque lo único que lo saca a usted de la condición de esclavitud es la palabra. Yo lo puedo motivar y usted se siente bien en el momento, pero eso se lo quitan así. Pero si usted se afianza en la palabra, le pueden cortar la cabeza y va a saber para dónde va. Amén. El título del mensaje se llama ¿Nuevo o Viejo? ¿Nuevo o Viejo? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Tranquilo, no se tienen que acordar todos. Voy a hacerle un recorderis, ¿ok? Vamos a hacer un recorderis y vamos a desarrollar esta serie que va, por favor, ligada al mensaje que estamos hablando los días miércoles. O sea, no van desligados, para que por favor se ponga al día y aprenda de la palabra. Entonces, nuevo o viejo, quiero que vaya conmigo a la escritura, por favor, a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Amén, ¿vamos allí? Bueno. Ahora, le voy a dar un recorderis, más no le voy a explicar todo el culto de ahora 8 días. ¿Listo? ¿Nuevo o viejo? Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿de quién? De Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, diga conmigo, un mejor pacto, ¿listo? Ahora, ese mejor pacto está establecido sobre mejores promesas, ¿amén? Ok, entonces está diciendo, el antiguo pacto, está bien, pero este pacto está establecido sobre mejores promesas. Es decir, es mejor el segundo que el primero. Es mejor lo nuevo que lo viejo, refiriéndose a pactos, ¿correcto? Ahora, le quiero solo recordar algo. Cuando usted ha entregado su vida a Jesús mediante la aceptación de esa obra perfecta de la cruz del Calvario, usted fue hecho por regeneración del Espíritu Santo, un hijo de Dios. ¿Estamos? ¿Amén? O sea que aquí tengo hartos hijos de Dios. O sea que todos nosotros somos hermanos. Ahorita se entiende por qué nos llamamos hermanos. ¿Ok? Ahora, cuando nos hacemos hijos de Dios, las promesas dejan de ser promesas y pasan a ser herencia. ¿Ok? Herencia hasta el momento en que comience el rapto mismo de la iglesia, o el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Eso sí sigue siendo promesa porque no ha ocurrido. ¿Estamos? O sea, el rapto de la iglesia y todo lo que venga ahí para allá se llama promesa. Eso todavía no lo hemos heredado porque no nos hemos apropiado de ello, ¿correcto? Pero lo demás es herencia. Entonces, por herencia somos sanos. Gracias por esos amenes, parecen crispetas ustedes. Más o menos así, como de a poquito. Por herencia somos prósperos. Por herencia somos redimidos. Por herencia somos justificados. Etcétera, etcétera, etcétera. Son una herencia, no hicimos nada. Esto es maravilloso, ¿correcto? Entonces, si yo sé que el nuevo pacto está establecido ya en mi vida a través de mi aceptación, porque ahora tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo vinieron a morar en mí, en la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora ese se convirtió en el Emmanuel, el Dios no solo con, sino el Dios en. Ese es un mensaje que ya también hemos dado, el Dios en, ¿sí? Y Dios, no solo Dios con, sino Dios en, ¿sí? Nosotros, ahora, por herencia, tenemos que comenzar a conocer qué fue lo que nos dio, qué es lo que tenemos y cómo podemos aplicarlo para nuestra cotidianidad o nuestra vida diaria. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Y ahora, vimos también en este mismo desarrollo del entendimiento de lo nuevo, lo viejo, Romanos capítulo 7, versículos 19 al 24, que lo expliqué muy detalladamente, pero déjeme leerlo y se lo explico de manera general. Romanos 7, 19 al 24, ¿ok? Si ya está ahí, entonces dígame o simplemente
arranquemos la lectura. Listo, póngale mucho cuidado a la intención. Cuando yo leo la escritura, siempre le pido el favor de que le ponga mucha atención a la intención que le doy. Dice la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces, recordemos que en aspecto general está diciendo el apóstol Pablo, está explicando el gran dilema, ¿no? ¿Dónde está el pecado? En mi carne, ¿correcto? ¿Dónde está? En mi carne. Ahora, estoy hablando de nacidos de nuevo, ¿ok? Aquel que ya recibió la herencia. O sea, quien no es nacido de nuevo es hijo del diablo y no tiene herencia. Puede aspirar las promesas, pero solo se hace efectivo mediante la herencia. Claro, ¿listo? Entonces, ¿el pecado dónde está? En mis miembros, pero mi ser interior, en mi hombre interior, o sea, cuando yo soy nacido de nuevo, que me fue entregado un nuevo espíritu, ¿sí? Un nuevo espíritu, y fue encapsulado, ¿sí? Por el Espíritu Santo, y ahora mi espíritu le pertenece a Dios. Ahora mi espíritu está vivo y por eso nos llamamos, ¿sí? Espíritus con vida eterna. ¿Estamos? Porque recibimos la vida. Esto es algo que se enseña allá cuando los que les tienen iglesia en casa. Esto se explica muy fácilmente allí. ¿Ok? Somos espíritus con vida eterna. Quien no recibió a Jesús son espíritus eternos, sin la vida. ¿Estamos? Fácil, básico. Entonces, en mi ser interior anhela la palabra, anhela lo espiritual, anhela hacer lo que le agrada a Dios, anhela, pero mi carne quiere hacer todo lo contrario. O sea, esto es más o menos como una lucha entre mi carne y mi espíritu. ¿Quién es el que trabaja en la parte intermedia? Mi alma. O sea, por eso es que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de pensar se acomode a lo que está en nuestro espíritu. Y entonces esto es más o menos la pelea 2 contra 1. Pero la carne siempre va a estar perezosa, ¿cierto? Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí se han puesto a leer la Biblia y le ha dado sueño? Eso me gusta la sinceridad, ¿sí o no? Y algunos dicen, voy a dormir de rodillas. Digo, voy a orar de rodillas. Es más, algunos ya están aquí entrando así como en visión periférica. Comienzan algunos, comienzan a trastabillarlo. No pueden ni velar una hora, ni una hora. Porque la carne, dijo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil porque en la carne está el pecado. ¿Estamos? Y esta es la gran explicación del apóstol Pablo en esta escritura. O sea, con mi espíritu para las que sea. O sea, su espíritu cuando usted está quedando dormido leyendo la Biblia le dice, hola, hola, despierte. Y la carne, y usted comienza a deslizarse. Pero entonces ahí es donde viene la parte interesante, que eso sí se acordarán algunos, que es el versículo 24. Dijo el apóstol Pablo. O sea, esa lucha le llegó a la conclusión el apóstol Pablo de poder decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Entonces la clave está no en qué, sino en quién. Eso lo tiene que tener claro. No es qué, es quién, porque quien me libra de este cuerpo de muerte, del dominio que genera este cuerpo de muerte, se llama Jesucristo. Él es el único. O sea, sin Él no hay dominio de cuerpo.
Ahora, obviamente, en la persona del Espíritu Santo. Entiéndame, por eso él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Lo que estamos viendo los miércoles, por eso le digo que va interconectado. ¿Listo? Entonces, ¿es quién? Porque entonces cuando la gente se enfoca en el qué, está tratando de hacer obras para agradar a Dios. Y las obras para agradar a Dios, ¿cómo se llama? Ley. Es decir, se vuelven al antiguo pacto. Y el antiguo pacto es denominado un pacto de muerte. Mientras que el nuevo pacto es el pacto de la vida, porque es en Jesucristo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Estoy intentando lo más despacio posible. ¿Listo? Y bueno, también me acuerdo que les expliqué que debemos entender lo que está escrito en el antiguo pacto, no aplicárselo a los creyentes. Ahora, se pueden aplicar los principios, pero no hacerle una aplicación literal, porque el antiguo pacto, como está establecido en la misma escritura, es como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Y me acuerdo que le mencioné allá Mateo 7:20, ¿sí? Si quiere vaya conmigo allá o me lo publican allí por el monitor, ¿sí? Que es la cita bíblica que a la gente le encanta utilizar para darle duro a la gente. En serio, a mí también me han dado duro con esa cita bíblica. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y algunos lo hacen con sevicia, ¿no? O sea, así como con esa rabia para decirle a la gente, sí, usted se está portando como el diablo. Más o menos, y así lo utilizan. ¿Sí? Entonces alguien se comporta mal, claro, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y comienzan así como a torcer la boca. Sí, revise y verá, cuando alguien le diga, dése cuenta y verá las muecas que hace. Si fuera que le dijera, no, hermanito, es que por tus frutos los conoceréis. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo coger lo que está en el Antiguo Testamento y aplicarlo al Nuevo? Entonces recordemos que Mateo, Marcos, Lucas y de Génesis a Malaquías, o sea, Génesis a Malaquías, Mateo, Marcos y Lucas pertenecen al Antiguo Testamento. Solo la parte de estos tres evangelios, desde la resurrección de Jesús, comienza a operar Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Evangelio de Juan, el Evangelio sinóptico, ¿sí? Es establecido para la iglesia. Téngalo en cuenta. ¿Listo? Solo como cultura general, y esto le ayuda para usted entender la Biblia cuando la lea. Y no dejarse, cuando escuche mensajes diversos, no dejarse choquear y dejarse aplicar todo, que no funciona. Por eso usted tiene que hacer una correcta división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Listo? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en las epístolas encontramos la explicación de todo lo que había en el Antiguo Testamento, aún incluyendo los evangelios. Entonces, en esta escritura, vaya conmigo a 2 Corintios 5, 14 al 16, nos dice lo siguiente. 2 Corintios 5, 14 al 16. Estoy haciendo un recorder y simplemente ampliando una que otra cosita adicional. 2 Corintios 5, 14 al 16 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, póngale cuidado al versículo 16 donde está la clave. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto lo expliqué también el día, los miércoles, ¿sí? Ahora, a Cristo nunca, pero nunca más lo vamos a volver a ver en carne. ¿Es claro? Es decir, que quien no crea que Cristo ya pagó o perdonó nuestros pecados futuros, es alguien que no está creyendo que Cristo ya no regresa en carne. No sé si me hice entender. Para la gente es fácil creer que Cristo perdona pecados pasados. Es fácil creer que Cristo perdonó y perdona pecados presentes. Pero ¿qué pasa con sus pecados futuros? ¿Cree que los perdona o no? Pues la verdad es que el no creerlo
es no entender lo que está establecido en el libro de Hebreos. Jesús pagó por los pecados de la humanidad una sola vez y para siempre. Él no va a volver a venir en el estado de Cordero. Ya lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso ya no, si le vimos como le vimos, dice acá, ¿sí? Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya no puede haber conocimiento de Él más en la carne, porque ya Él se manifestó en carne. Ahora su estado se llama glorificado. Él ya está entronizado. No va a volver a venir a la tierra a morir por los pecados de nadie más, porque ya los pagó. ¿Es claro? ¿Listo? Entonces debemos entender que Él ya pagó por todos mis pecados. Uy, pastor, o sea, usted está diciendo que yo puedo hacer de aquí lo que quiera de aquí en adelante. No, señor, me está mal entendiendo, porque pecado sigue siendo pecado. ¿Estamos? Pecado sigue siendo pecado, pero ya Él pagó por esos pecados. Lo que usted tiene es que entender que el pecado lo que afecta es su comunión con Él, no la comunión de Él con usted. O sea, cuando el hombre peca, no es que Dios se aleje, yo me alejo de Él voluntariamente. ¿Estamos? Ahora, versículo 16. Esto ya lo expliqué en una clase que usted la encuentra allá en YouTube, en el iVoox, que se llama Soteriología, Doctrina de la Salvación. Vaya por favor y escúchela, y ahí son unas cuantotas enseñanzas para que aprenda de esto. Amén. ¿Listo? Ahora, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, que hubo un rompimiento de nuestra vida en el momento mismo en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora nosotros todos somos nuevas criaturas. ¿Lo qué? Ahora, puede ser mañoso, pero usted es una nueva criatura. Tiene que comenzar a creérselo. Porque, perdón, somos personas de fe. Finalmente somos llamados a creer. Yo soy una nueva creación. Así hay veces me comporte mal. ¿Es así o no es así? Soy hijo de Dios. Ahora, es bien interesante. Esta mañana hablaba con una señora, una hermana de la iglesia, y me decía, pastor, una de las cosas que más me ha sorprendido, que aquí aprendí, eso me rompió el sistema de mi mente, es dejarme de ver como oveja y comenzar a verme como hija. Esto fue otro mensaje que dimos acá. ¿Por qué a usted lo llevan a verse como oveja? ¿Por qué lo llevan a verse como oveja? La pregunta es, toman el Antiguo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y hablan de Jesús, el pastor de las ovejas. Mire cómo lo explica Pablo. ¿Cómo lo explica Pablo? Hijos. Porque la oveja, bueno, sí, algunos van por la lana de las ovejas, ¿no? No, yo soy malo para los chistes, bueno, pero sí, bueno, con razón mi esposa se burla. Por la lana, no, lana, dinero, sí, bueno, más eso. Ay, Dios mío. A ustedes sí me entendieron los de online. Aquí no. Algunos, no estoy diciendo todos, ¿sí? Pero la oveja no toma decisiones. El hijo aprende a convivir con una relación con el padre. Eso es diferente. Bien diferente. Ojalá, después les ubico, no me acuerdo el título exacto, pero si a alguien le interesa, te la buscamos para que entiendan la diferencia entre lo que es oveja y lo que es hijo. Por a mí no me gusta la palabra oveja. Usted aquí rara vez me escucha que mencione la palabra oveja para explicar que usted es hijo. Es interesante. ¿Amén? Ahora, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Ok? Entonces recordemos. Digamos, Javier me cometió una embarradota terrible. Terrible. ¿Qué me demanda la palabra de mí para con respecto a Javier? ¿Qué me demanda? Si Javier les hace algo malo a alguno de ustedes, ¿qué le demanda la palabra? Si usted es nacido de nuevo. ¿Qué lo demanda? ¿Qué le demanda la palabra?
¿Qué le demanda? Pastor, no tengo ni idea. Y entonces, ¿qué le demanda la palabra si Javier le hace algo que podemos catalogar como pecado, algo malo a usted? ¿Qué le demanda la palabra? Y entonces por eso les toca escuchar el mensaje el domingo. Digo, el miércoles. Porque estamos hablando de juzgar o no juzgar. Porque si usted no tiene entendimiento de lo que es el pecado, de dónde surgió el pecado, pues ¿cómo va a saber aplicar algo para que usted lo haga? Y serio, esta mañana fue muy particular la conversación y permítame la retomo. ¿Sí? Mire, yo qué días observaba, bueno, no sé cuánto, pero bueno, hay veces los tiempos se le cruzan a uno, un experimento que hicieron con un grupo de personas en un consultorio, donde sentaron a varias personas que supuestamente iban a uno o dos que iban para una cita médica o algo así, y uno comenzó a pararse y volvía, se sentaba, y estaba otro que también estaba contratado y al momentico hacía lo mismo, se paraba y se sentaba. Después de como una hora ya todos se paraban y se sentaban y no sabían por qué. Es interesante. Por eso usted tiene, ahora, si usted va a juzgar el pecado, ¿qué es pecado? Es más, yo lo podría preguntar, bueno, de pronto no tanto los antiguos, ¿usted sabe la diferencia entre pecado y pecados? Porque si no sabe la diferencia, está complicado. Que me dice, oiga, mire lo que nos dice la Escritura, o sea, de aquí en adelante, desde que nacimos de nuevo, a nadie conocemos según la carne. Entonces, en el momento en que me vengan a decir, es que yo sí sé quién es Javier, yo sí lo conocí, ¿no le han dicho eso a uno? Yo sí sé qué clase de caspa era Javier. Perdón, de aquí en adelante dice, a nadie conocemos, porque en la carne, ¿qué dijo la Escritura en Romanos? Es donde está Él. Entonces, ¿cómo lo debemos conocer? En el Espíritu. Entonces le doy el ejemplo. Seguramente algunos me han escuchado, el mensaje va, pero esto lo ayuda para afianzar. Mire, cuando yo peleo, bueno, ya no tanto, o cuando discuto más bien, más que pelear, con la pastora Nancy, en ese momento no es Nancy, no es pastora, es mi esposa, y todos sabemos que los cónyuges pelean entre sí, ¿cierto? ¿No solo con Nancy? Sí. Solo, sí, no, el resto es una maravilla, ¿sí o no? Eso que todo sale bien. Y me sacaba unos piedronones, pero pastor, ¿usted es pastor? Pues sí, pero hay veces se da uno un paseo por Romanos 7. Uno se lo da, de vez en cuando se lo da. Y una de las cosas que yo hacía con Nancy era, cuando me sacaba la piedra, yo estaba que le decía hasta de que se iba a morir, de mi boca salía a decirle, Nancy, tú eres una bendición para mí. No me acuerdo las reacciones de ella, algunas veces fueron buenas, otras no. Pero tú eres una bendición para mí. La pregunta es, ¿eso es verdad o no? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? Porque si yo a nadie conozco según la carne, lo tengo que conocer espiritualmente. ¿Estamos? Porque en la explicación que le estoy dando dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos se está refiriendo? Al fruto del Espíritu que se debe estar manifestando en nosotros. Tomar la palabra, porque Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida a quienes la hallan. Ahora, yo podría en una pelea con mi esposa, en una discusión con mi esposa, o lo planteo según la carne o lo planteo según el espíritu. Y si usted siembra para la carne de la carne, mire cómo lo explica la misma escritura. Y si lo siembra para el espíritu del espíritu, ¿qué va a recoger? Vida eterna, resultados eternos. Entonces, si alguien me hace algo, ¿cómo es mi comportamiento frente a esa persona? ¿Cuáles son las palabras que tienen que salir de mi boca? Y nosotros escogemos.
Y yo le digo, esto es fácil venir a predicarlo, pero en el momento cuando tenía la piedra con mi esposa, por eso le decía, le hice la expresión, le decía, tú eres una bendición para mí, porque yo sé que la palabra de Dios dice que el que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la misericordia del Señor, y harta misericordia que necesitaba en ese momento. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros decidimos qué palabras salen en un momento determinado para saber nuestra condición espiritual. El problema es que el creyente se ha dedicado a dejar aflorar su parte emocional y no darse cuenta y no recordarse a uno mismo que somos espíritu. ¿Estamos? Esto es interesante, es bien interesante. Entonces, usted puede seguir la corriente de Adán, el cristianismo basado en Adán, que es según la carne, y va a recoger resultados carnales. Y por eso es que no se solucionan los conflictos, porque queremos estar arraigados, siempre queremos tener la razón, y no funciona. Tome la parte espiritual. Entonces, si los esposos tienen problemas, comience a practicar. Pero pastor, es que yo llevo poco de tiempo tratando, hermano. Algunos tienen de esposos un bambú. Bueno, para los que no saben, duran 7 años para echar raíz apenas. O sea, ni ha crecido. O no le ve el cambio rápido, hermano. Pero no se preocupe que el que siembra recoge. Por eso usted tiene que aprender a sembrar espiritualmente. Y serio, conecte y escuchen el mensaje del miércoles, mi hermano. No sé cómo, ya llevamos cuatro miércoles. Usted debería escucharlo. De verdad que sí. Eso le trae tranquilidad a usted. En lugar de estar ocupado uno de la vida que lleva otra persona, ¿sí? Y hermano, primero ocupémonos de ver una transformación real. Nosotros comenzamos a ver una transformación real viviendo a Cristo. Y después los cambios vienen normales, tranquilos. Es decir, ahí comenzamos a ver el fruto del Espíritu reflejado en nosotros y que otros tomen de nosotros. Gracias por esos amenes. No, pastor, ¿por qué no me motiva mejor? Ánimo, muchacho. Porque nada se ha perdido. Siga con ese esfuerzo y verá que no, necesita aplicar la palabra. Usted y yo. Ahora, fácil no es, mis hermanos. Realmente fácil no es, pero sí se puede. ¿Listo? Entonces, la forma de ver el Antiguo Testamento es, coja lo que hay en el Antiguo Testamento, los principios, y búsquelo en el Nuevo. Como es la aplicación. O sea, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el fruto que estaba refiriendo Jesús. Pero la gente lo enfocó en comportamiento. Mire, esto es fácil. O sea, ejemplo, cuando hay un choque, yo no sé si alguno de ustedes se ha accidentado un choque, ¿sí? En carro o en moto, pero yo no creo que nadie se haya levantado con el deseo de accidentarse. Ay, no, es que me levanté con ganas de buscar a alguien para... No, ese fue un resultado de algo, ¿sí? Y hay veces la gente solo se enfoca en ver el punto negro, pero no han visto el panorama que se generó para producir ese punto negro. Pastor, usted me está diciendo que tengo que aceptarle lo que todo el mundo le diga. No, hermano, usted tiene que conocer lo que le toca hacer a usted en su papel de creyente frente a los hermanos. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren recibir misericordia cuando se equivoquen? Ah, bueno. Yo quiero. Usted, pastor, no, usted. Sí, hermano, yo también. ¿No le digo que a veces he hecho uno de los paseos por Romanos 7? Pero eso no significa que me quedo en Romanos 7, tenemos que avanzar a Romanos 8. Algunos, ¿cómo así, pastor? Comience a leer Romanos 8, desde Romanos 8:1, ninguna condenación hay. La vida en el Espíritu Santo es lo mejor en la comunidad y eso solo se obtiene en el nuevo pacto, en comenzar a vivir la herencia. Amén. Ahora, ese fue el recorderis que se me fue harto tiempo y permítame le doy el planteamiento general para lo que viene. Quiero mostrarles la base del fundamento teológico del apóstol Pablo. ¿Cómo se basó el fundamento teológico del apóstol Pablo? Eso lo encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses 2, 6 al 7.
¿Listo? Listo, Colosenses 2, 6 al 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, ¿sí ven? Entonces está haciendo una clara diferencia de recibir, porque la diferencia de la nueva vida la hace Jesucristo, ¿ok? No Dios, la hace Jesucristo. ¿Es claro? Mire, algo que claro que usted debe tener en cuenta siempre: hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Yo tengo harta familia que es hija del diablo y tengo harta familia que es hija de Dios. Porque hay veces pensamos que toda nuestra familia, esa sí es hijo de Dios, todos. No, señor. La única diferencia, sí, o lo que hace la diferencia en nosotros se llama Jesucristo. Amén. Ok, pero yo quiero que toda mi familia, toda, tíos y tataratíos, entreguen su vida a Jesús. Amén. Pero la decisión es de ellos. Ok, entonces, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, diga conmigo, andad o andar en Él. Ok, póngale mucho cuidado, raye su Biblia. Y si se la prestaron, ¿para qué se la prestaron? ¿Listo? Ande en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es el fundamento teológico de Pablo. ¿Cuál es el fundamento teológico de Pablo? En Él. O sea, todo es en Cristo. No hay más. ¿Ok? Todo es en Cristo. Entonces comencemos a ver. ¿Listo? Entonces, recibimos a Jesús. Ahorita se nos demanda de nosotros andar, ¿cómo? En Él. Es decir, no en la carne, sino en el Espíritu. En la dependencia del Espíritu. Comunión con el Espíritu. Permitiendo que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Pero pastor, ¿y qué sucede si cometo pecado? Hermano, usted solo está teniendo un pecado personal que es un accidente en la vida del creyente. Porque un pecado que usted cometa no lo hace pecador, porque quien es pecador es aquel que tiene la condición natural o la condición de naturaleza de pecado. Lo de los miércoles. Juan 10, ¿listo? Nos describe la palabra. El Espíritu Santo, ¿sí? Dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y Él los convencerá a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que lleva a la gente al infierno? No creer en Jesús, no el comportamiento. El comportamiento viene como resultado de la dependencia o de mi comunión con el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo haga su obra a través mío. Amén. Es decir, que cuando cometo pecado, yo simplemente me tengo que disponer para la corrección, el ajuste, la dirección que haga el Espíritu Santo en mi vida. Ya. Pastor, ¿y los que tenemos síndrome de búsqueda de pecado en los hermanos? ¿No se da cuenta que los hermanos tienen síndrome, un radar de busca pecados? ¿Nunca le ha pasado a usted? Y ese viene con cara así triste, me hizo mala cara. Y no sabe que de pronto tuvo un problema en la casa. Hello. Yo no sé si a usted le ha pasado, no sé si todo ocurre acá. Pero en serio, la gente sale con el síndrome de sospecha de pecado. Ah, hermano, eso no funciona de esa manera. Mire, si la gente dejara de estar tan atenta del pecado de los demás, estaría más consciente de su vida. Y cada uno hiciéramos eso, funciona espectacular. Amén. Gloria a Dios. Entonces, andamos en Él, arraigados y
sobreedificados en él. Ahora quiero miremoslo como lo dice o como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Ahora, andar y arraigado, es las primeras, es fácil, simplemente estar caminando en la vida natural, pero arraigados, pero la clave que le quiero mostrar es sobreedificados en él. ¿Listo? ¿Cómo nos sobreedificamos en él? 1 Corintios 3:10. ¿Listo? Dice la palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. Póngale mucha atención. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ok? Apóstol fundacional, Pablo. ¿Claro? La diferencia son apóstoles del Cordero, Pablo es el apóstol fundacional. ¿Listo? Dice, otro edifica. O sea que hay una diferencia entre fundamento y edificación. Pero también hay una gran diferencia y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, ¿cómo sobreedificamos? Nos devolvemos nuevamente a Colosenses y sobreedificamos en él. ¿Estamos? Entonces déjeme explicarlo, no se me pierda, porque ya capté su atención. Entonces, el apóstol Pablo puso el fundamento, la palabra de Dios está establecida, no hay nada que hacer, lo que dice acá para usted y para mí tiene que ser verdad, punto, es verdad, lo crea o no lo creamos o no lo creamos, es la verdad, punto, pero para mí es la verdad, punto, para usted. Es una decisión personal. ¿Correcto? Pablo puso el fundamento, porque el evangelio que él habló no lo recibió de hombres, ni por hombre, sino de Jesucristo. Esto es maravilloso. Puso el fundamento inamovible, por eso se llama fundamento. Y dice, y otro edifica. ¿Otro quién es? Otro. Les quiero decir que aquí estoy edificando. Por eso yo no vengo aquí a contarle mis chocoaventuras. Yo no vengo a hablarles de cómo hice la sopa hace unos días. Ahora, yo le puedo contar testimonios personales, sí, pero ese no es el fundamento aquí. Ahora, ¿ya leyeron la visión y la misión? ¿Ya se la leyeron? ¿Usted sabe hacia dónde le apuntamos acá? ¿A qué nos llamó a esta congregación, a esta familia particular, a esta iglesia local? Lo invito a que antes de irse lea la visión, lea la misión. Y se va a dar cuenta que estamos enfocados 100% en su formación. 100% en su formación espiritual. Amén. Entonces, Pablo, ya está el fundamento, hermano. Biblia corrida. Pastor, Biblia. Usted puede venir a mí con un problema y sé, estudié cierta parte de psicología, le puedo dar soluciones psicológicas si quiere. Sí, entonces de pronto me hizo acordar, es que se me cruzan los cables. Sí, entonces como cuando usted va al psicólogo y le hablan de lo de la maderita o lo llevan a algunos seminarios y cogen una puntilla y le dice, clave la puntilla. Y entonces le dicen, imagínese que ese es su cónyuge. ¡Pa, pa, pa, pa! Más o menos. ¿Sí? Y después le dicen, saque la puntilla. Y le van a decir, tape el hueco. Cierto que no se puede. Así es el daño que te han hecho. Traumático el asunto, serio. No, hermano, si quiere le hago el proceso psicológico de la puntilla. Pero si usted viene a mí, yo le voy a dar palabra. Palabra. Porque así le corten la cabeza. Usted va a saber que siempre es ganador. Lo que le conté la historia de Juan el Bautista al principio. Entonces, fundamento.
otro edifica. Usted es enseñado a la palabra, enseñado en la palabra, pero se tiene que enseñar bajo el nuevo pacto, nuevo testamento, el pacto de gracia. Pero mire cómo lo dice, interesante, dice, pero cada uno mire, o sea, ¿es problema suyo cómo sobreedifica? La pregunta es, para allá también los que online, por favor, ¿qué tan selectivo es usted con la escritura? Cada uno mire, o sea, eso es más o menos cuando los papás le dicen, pues mire a ver usted cómo hace. Sí, más o menos. Mire cómo sobreedifica, es decir, que cada uno de nosotros, como creyente general, tenemos que estar estableciendo parámetros, mirando cómo sobreedificamos. Por eso no se trata usted de cuántos años lleva en el Evangelio, sino cuánto está viviendo de la palabra. Yo le he dicho a muchos, o creo que a todos, pero mire, cuando uno es así del pastorado, una pregunta muy curiosa, y eso pasa también entre los creyentes, es ¿cuánto llevas de cristiano? ¿Cuánto? ¿Cuánto llevas de pastor? No. Hay veces tenemos que dejar de ser tan carnales. ¿Para qué? ¿Para chicanear que usted lleva más? Y usted se va que por o sea, piensan que con el tiempo se hace viejo, pero no espiritual. Espiritual es cuando comienzas a vivir la palabra, y eso toca paso a paso, simplemente estar dispuesto. ¿Qué tan selectivo? ¿Qué tanta sobreedificación? Ahora, la sobreedificación, ¿cómo es? De acuerdo a Colosenses, en Él. O sea que yo no puedo estar fuera del nuevo pacto, solo puedo estar en Él, porque todo es en Cristo, solo es en Él. O sea que mi crecimiento solo puedo decir es en Él. Eso se llama identidad, en Cristo, en Él, mi herencia. Por eso si yo conocí a alguien, ya no lo conozco como era en carne, ahora lo conozco espiritualmente. Y si conocí a Cristo, ¿cómo lo tengo que conocer? Pues en su condición actual. Y eso me ayuda a vivir en libertad mi vida tranquila, relajada. Continúa en Colosenses y dice, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿Sí? Bueno, para los que están tomando nota, simplemente es que se devuelva ahí en Colosenses, capítulo, se me fue, Colosenses 2. Se me fue, mire. Sí, Colosenses 2, 6 al 7. ¿Listo? Entonces, sobreedificados, acabamos de ver, confirmados en la fe. Ahora, ¿quién es la fe? ¿Quién es la fe? Ahí los más antiguos, Cristo. ¿Sabe por qué Cristo es la fe? ¿Sabe por qué Cristo es la fe? Me dice la palabra. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es la fe, porque dice la escritura, venida, o sea, y vino o venida la fe. O sea, Jesús fue el que vino a hacer la transformación. Él es la fe. Es decir, que nosotros debemos ser confirmados ¿en qué? En Él. O sea, todo es por Él, para Él y en Él. O sea, todo es Él, todo se trata de Él. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Alguno? Aquí, pastor. No, en Él. Me hago entender, es en Él. En Él. O sea, y mi humanidad, pastor, en Él. El manejo de emociones, en Él. Su sanidad, en Él. Su restauración, en Él. Su matrimonio, no, ese sí no me meta conmigo, pastor. En Él. Mis finanzas, no, en mí. En Él. ¿Estamos?
Confirmado. Segunda de Pedro 1:12. Uno, 12 para los de sonido. Aleluya. Bueno, venga, mientras la busco yo. Allá la colocaron. Dice, por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. Esta escritura me gusta mucho, en serio, una de las que más me gusta. Porque ahí es donde el apóstol Pedro enfatiza en la repetición. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Acuérdense que en el original dice Cristos, no la palabra de Dios. Porque cuando le hablan a usted de Dios es algo general. Sí, por eso la gente dice, no, hablamos de Dios. No, hablamos es de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, no dejaré de recordarles. Y para usted recordarle algo, se lo tienen que decir. ¿Cuántas veces? Mire, ahorita comenzamos con los servidores de la iglesia, le estamos controlando la entrada. Y lloraron. O sea, tienen que anotar a la hora que llega. ¿Cuándo es tarde? Usted se imagina, los doctores los tengo acá, bueno, no creo que no hacen todavía cirugías, pero se imagina un cirujano que mande tarde el bisturí. Ah, no, pero es que yo estoy acostumbrado a llegar tarde, qué culpita. Ay, le bajé la cabeza. ¿Estamos? Recuerdo estas cosas, porque las necesitamos. Vez. Por repetición, acuérdalo del ejemplo de las personas que se paraban. Es interesante. Así funcionan muchas cosas en el cristianismo. Las hacemos porque otros la hacen, pero no porque las entendemos. Cuando usted esté convencido de algo, usted lo va a hacer tranquilamente. Porque uno de papá, cuando los hijos hacen algo, un llanto o algo así, que es fuera de lo normal, se corre donde ellos. ¿Es así o no es así? Los que son papás, uno escucha, uno sabe cuándo es un llanto de cansadera y un llanto donde algo sucede. Y así esté uno profundo, así esté como si hubiera partido donde el Señor, uno se despierta. Serio, no sé cómo funciona eso, pero es así. Es cuando usted está convencido que es papá o es mamá. Amén. Dice, no dejaré de recordarle estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿En qué debe estar confirmado usted? Ay, no es con el siriecito ese, ¿no? ¿Cuál es la verdadera confirmación? ¿Se me fueron? ¿Cuál es la verdadera confirmación? No me miren a mí, miren la escritura. ¿En qué debe estar confirmado usted? En la verdad presente. Es decir, que si hay una verdad presente, hubo o existe una verdad pasada. Lógica básica. ¿En cuál está usted? Nos dice la palabra que le tenga que recordar una y otra vez, aunque ustedes lo sepan y estemos confirmados en la verdad presente. Su confirmación es en la verdad presente, y la verdad presente es en Cristo. Y lo que Él hizo por nosotros, sin nuestra obra. Por eso nuestro cambio no viene por mi esfuerzo o capacidad personal, viene como resultado de mi comunión con el Espíritu Santo, para que Él reproduzca a Cristo a través mío. Facilito de decir, ¿no? Pero determinante en el momento en que usted y yo decidamos hacer lo correcto. Amén. Esto es maravilloso, ¿sí? Por eso es que usted debe saber que usted tiene una relación
Sí, por eso la ley vino escrita o fue establecida. Si quiere, colóqueme Juan 1:17, por favor. Juan 1:17. Para que se dé cuenta la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice la palabra en Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿La ley qué fue? Dada. ¿Cómo fue dada la ley? Por medio de Moisés. ¿Mediante qué? Mediante tablas. Las tablas de la ley. ¿Correcto? ¿Listo? Las tablas de la ley. Entonces fueron dadas por medio de Moisés, un hombre, ¿sí? Para que el pueblo hiciera esa ley. ¿Listo? Recuerde que no solo son los 10 mandamientos, sino que a raíz de esos 10 mandamientos establecieron diferentes ordenanzas y realmente son 735 mandamientos. No sé si sabía eso. O sea, para que los que piensen que solo son los 10 mandamientos, miren, 735 mandamientos. ¿Listo? Ahora, y dice, pero la gracia y la verdad, gracia y verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿usted tiene relación con una piedra o con una persona? Esa es la diferencia entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Para más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia, Palabra y Poder.